Bienvenidas y bienvenidos a las y los auditores a este nuevo podcast, que es una extensión del diplomado Fundamentos Científicos Clínicos y Regulatorios del Uso Medicinal de Fitocannabinoides de la Universidad de Santiago de Chile. Este podcast es en colaboración con NARMA, plataforma médica para pacientes y profesionales de la salud que quieran tener como complemento tratamientos con cannabinoides. En esta oportunidad nos acompaña el Dr. Francisco Undurraga, colaborador, quien es médico cirujano especialista en medicina interna y diplomado en estudios avanzados en endocannabinología, cannabis y cannabinoides de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Además es director médico de NARMA y miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, buenos días. Aquí ansioso por comenzar. Bueno, también nos acompaña hoy y nos acompañará durante todos nuestros capítulos el doctor en farmacología Leonel Rojo, quien es director de nuestro programa de diplomado, académico e investigador de la Universidad de Santiago. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días y a toda la audiencia que nos escucha, muy contentos de por fin tener esta instancia de difusión del conocimiento médico y técnico del uso clínico de cannabinoides. En esta ocasión hablaremos de cannabis y adulto mayor, ya que es muy interesante los beneficios que trae este grupo etario y cómo se ha extendido su uso. Quisiéramos, doctor, que le cuente a la audiencia si es seguro prescribir cannabis en pacientes de la tercera edad y qué hay que tener en cuenta para que no tengan una mala experiencia en su uso. Perfecto. Para responderte la pregunta, hay que decir que más que el cannabis, que es lo que nosotros recetamos, son los cannabinoides, o mejor dicho, en este caso, los fitocannabinoides, que son los cannabinoides derivados de la planta de Cannabis sativa. Tenemos dos tipos de cannabinoides en general, el CBD y el THC, ¿no es cierto? O tetrahidrocannabinol. Ahora, en los pacientes mayores o adultos mayores, ¿en qué casos podríamos prescribir el uso de los cannabinoides? En general, la principal razón es el dolor crónico. En general, el dolor crónico tanto no oncológico como el dolor tipo neuropático. Podemos hablar de pacientes con neuropatía diabética, con neuropatía herpética, con algún tipo de neuropatía post-trauma o algún tipo de cirugía. También, por ejemplo, en pacientes adultos mayores con algún tipo de cáncer que están con algún tratamiento con quimioterapia, los cannabinoides nos ayudan a controlar tanto las náuseas y los vómitos como la eventual neuropatía inducida por la quimioterapia. Otra de las patologías donde los adultos mayores podrían beneficiarse es en los trastornos de ansiedad y en los trastornos del sueño como el insomnio. Ahora, sobre la seguridad de los cannabinoides para pacientes adultos mayores, hay que estar atento principalmente a la polifarmacia. O sea, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento con cannabinoides, tenemos que hacer primero una buena historia clínica, evaluar cuáles son los medicamentos que toma el paciente para ir evaluando las interacciones medicamentosas que podrían haber y las reacciones adversas que también podría tener el paciente. Ahora, ¿qué pacientes adultos mayores, como tienen indicaciones, también hay contraindicaciones? ¿En qué pacientes no deberíamos comenzar, algún tipo de tratamiento con cannabinoides? Uno es el paciente que tenga algún grado de enfermedad mental. Por ejemplo, algún tipo de trastorno, esquizofrenia o algún tipo de psicosis, tanto personal o en la familia. Deberíamos evitar ocupar este tipo de cannabinoides, sobre todo el THC, como les comentaba, está el CBD o el THC. En este caso, sobre todo, lo que estamos hablando es evitar el THC o tetrahidrocannabinol. ¿En qué otros pacientes no deberíamos darle el THC? Pacientes con enfermedad cardiovascular inestable, tanto patología, trastornos del ritmo, algún tipo de arritmia o en patología isquémica, un paciente con cardiopatía coronaria que no esté en tratamiento, hay que evitar el uso del THC porque aumenta el gasto cardíaco. Y así en distintos pacientes que, por ejemplo, pueden tener algún tipo de trastorno del equilibrio, caídas frecuentes, atento ahí al uso de lo que sería el THC. Entonces, para reforzar esta parte de la discusión, debemos recordar que es muy importante que el adulto mayor es un paciente especial. Así como nos vamos envejeciendo de la piel y vemos físicamente cambio, el cuerpo experimenta cambio. Entonces, la función pulmonar, la función cardíaca, la función hepática del adulto mayor es distinta y por lo tanto la velocidad a la que metabolizan los medicamentos es más baja. Es conveniente comenzar con dosis bajas siempre a un adulto mayor, teniendo especial atención al nivel de THC
THC que tiene la fórmula, porque ese es una de las moléculas que puede producir algunos problemas. Con respecto al tema de la adicción, que es algo que puede llamar la atención y causar un poquitito de incomodidad, el THC y el CBD no son moléculas altamente adictivas, pero sí pueden manifestar algún grado de habituación en el paciente, que se puede manifestar, por ejemplo, en sensaciones de ansiedad, que el paciente esté irritable, que sienta dolor de estómago, que se sienta incómodo cuando no ha recibido su terapia. Y por esa razón, el paciente que se encuentra, especialmente el adulto mayor en tratamiento con cannabinoides, debe tener un control regular con su médico de cabecera y con el clínico que lo está atendiendo. Muy importante. Recordando siempre no mezclar con medicamentos de alta interacción. Por ejemplo, todos los antipsicóticos que podrían producir o interactuar con esto. Algunos antiepilépticos, valproico, carbamazepina, primidona, que son medicamentos que pueden comprometer las capacidades cognitivas del paciente. Y también recordar a veces el omeprazol, que se usa mucho, pero compromete fuertemente el sistema citocromo P450. Nunca mezclar con hierba de San Juan, que se usa demasiado a veces para el manejo de presión. Recordar siempre que el paciente adulto mayor es un paciente que se siente solo, que se siente deprimido, que se siente aislado y recurre a este tipo de hierbas medicinales, pero especialmente hierba de San Juan, jugo de pomelo, que está completamente contraindicado por alterar el metabolismo de muchísimos medicamentos. Esas cosas hay que ponerle especial atención y educar al paciente que tiene polifarmacia natural y polifarmacia química. Por otra parte, quisiéramos saber entonces para los adultos mayores también que quizás nos están escuchando, ¿en qué mejora la calidad de vida del adulto mayor que utiliza cannabinoides? Sobre en qué mejora la calidad de vida, podríamos hablar que los cannabinoides ayudan a mejorar en general el bienestar general. Aparte de eso, alivian el dolor crónico, como ya lo hemos nombrado, y mejoran la calidad del sueño. Ahora, ayudan también en la falta de apetito. Tenemos pacientes, por ejemplo, con demencia avanzada, que están muy caquécticos, con baja de peso, donde los cannabinoides pueden tener un rol para aumentar el peso. También para el tratamiento del cáncer en pacientes que están con quimioterapia, podrían ayudar a aliviarnos algunos síntomas provocados por la quimioterapia, tanto las náuseas, los vómitos o la neuropatía post-quimioterapia. Y también en pacientes ya que están al final de su vida ya, podrían ayudarnos en los cuidados paliativos al final de la vida para aliviar la sintomatología. Además también de los efectos individuales de cada patología, en donde la modulación del sistema endocannabinoide participa, como en la espasticidad de la esclerosis múltiple, como en las crisis convulsivas en epilepsia resistente a tratamiento y enfocados principalmente al adulto mayor también, donde hay evidencia moderada, por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, para los trastornos del comportamiento o también para la enfermedad de Parkinson. Sí, solamente entonces nos conviene recordar que existe utilidad en estos pacientes. Es un grupo de pacientes que se podría beneficiar del uso de cannabinoides y no hay que huir del uso de cannabinoides porque uno tiende a pensar que el paciente adulto mayor, como está metabólicamente comprometido, cognitivamente comprometido, con problemas de salud mental, puede presentar un riesgo elevado. Y la verdad es que teniendo un buen control de las dosis y sabiendo qué está consumiendo el paciente y en qué frecuencia, no debería presentar ningún problema. Especialmente en síndromes que tienen espasticidad, que son frecuentes en algunos pacientes adultos mayores, en náuseas y vómitos de etiología diversa, pero que pueden tener muy buenos resultados con cannabinoides. En tratamiento paliativo hay que pensar que estos pacientes están en etapa terminal de muchas enfermedades crónicas y en ese contexto el uso, por ejemplo, de opioides puede ofrecer un tremendo problema desde varios puntos de vista, que son efectos adversos conocidos de estos medicamentos, buprenorfina, meperidina, etcétera, que podemos reemplazar en el control del dolor en cuidados paliativos por cannabinoides, con un cuidado y con una supervisión directa y frecuente del médico. Esos son síntomas y yo creo condiciones en las cuales conviene poner atención y en las cuales podría uno mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente adulto mayor. Problemas que quizás se pudieran presentar: que el paciente no tenga control de la ingesta y que busque consumir el medicamento en dosis que el médico no ha recetado. Y eso puede ser un indicativo de un uso inadecuado del medicamento. Este uso inadecuado del medicamento se puede prevenir con una educación al paciente y especialmente a la familia. Hay que pensar que los pacientes adultos mayores, por ejemplo, si se usara para el control o para fomentar el apetito, en pacientes con deterioro cognitivo, tienen un cuidador a cargo.
es muy necesario que el cuidador y la familia esté correctamente educado en el uso de medicamentos para que el paciente no incurra en un uso inadecuado de sus medicamentos. Y desde ese punto de vista, la educación a la familia y al cuidador debe ser parte fundamental de un abordaje integral del paciente que tiene problemas cognitivos, por ejemplo, o de espasticidad, o un paciente postrado que tiene la asistencia de la familia. Son temas en los cuales uno tiene que poner muchísima atención, puesto que este tipo de medicamentos puede llevar a un uso inadecuado. Recordar también que no son los únicos medicamentos que tienen uso inadecuado. Si, por ejemplo, el paciente tuviera problemas de sueño y está siendo tratado con benzodiazepina, tenemos que tener la misma precaución. Incluso en el caso de la benzodiazepina, la preocupación debe ser mayor por el riesgo de adicción, que son fuertemente adictivas, lejos más adictivas que lo que pudieran llegar a ser los cannabinoides. Y nadie se sorprende de eso, nadie cuestiona la prescripción de una benzodiazepina en pacientes que tienen problemas con el sueño. Pero sí hacemos énfasis en que tiene que ser correctamente supervisado, correctamente monitorizado, pero se prescriben. Entonces, lo mismo vale para este tipo de medicamentos con cannabinoides, que son mucho menos adictivos, mucho más seguros desde el punto de vista del compromiso del uso problemático, y por lo tanto están siendo correctamente indicados, no deberían tener ningún problema. Francisco, ¿quieres agregar algo más? Sí, buenísimo. En cuanto al tema también del adulto mayor y la polifarmacia, creo que los cannabinoides entran a jugar un rol en cuanto a intentar ir disminuyendo esta polifarmacia. O sea, si tengo un paciente que está tomando medicamentos para la ansiedad, para el dolor, entre otras cosas, los cannabinoides pueden tener este rol en intentar, digamos, hacer este traslape entre la terapia habitual y ojalá ir disminuyendo, digamos, el consumo de otros fármacos y quedarse ojalá con lo menos posible. A veces menos es más, como se dice. Totalmente de acuerdo. Y como para ir cerrando ya esta conversación, la última pregunta que tengo para aquí todas las personas que quieran empezar este tratamiento: ¿qué vías de administración se recomendaría en adultos mayores? Bueno, sobre la vía de administración, la que yo recomendaría al menos sería la vía oral o sublingual, donde sabemos más o menos cuál es la farmacocinética, farmacodinámica, digamos, del fármaco, y también la vía tópica para tratamientos crónicos. Ahora, importante agregar sobre los aceites, por ejemplo, con fitocannabinoides, decir que conservarlos adecuadamente es fundamental para que puedan mantener su actividad farmacológica de la forma esperada, por lo que deben guardarse en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad, fuentes de calor y de la luz. Por ejemplo, evitar dejarlo en el baño y lejos del alcance, obviamente, de los niños. Muchas gracias, doctor Francisco, por su tiempo y conocimientos. Y para darle un cierre ya a esta conversación, doctor Leonel, ¿quisiera añadir alguna conclusión a este tema tan interesante? Sí, muchas gracias al doctor Undurraga. Creo que este ha sido un podcast muy interesante, muy revelador, en el sentido de que existe una oportunidad para los cannabinoides en el paciente adulto mayor, y siempre recordar que hay alarmas de seguridad que tenemos que tener siempre presentes. Por ejemplo, el paciente que tiene historia de esquizofrenia, que en la familia puede tener historias de trastorno psicótico, paciente con un compromiso cardiovascular, es decir, con enfermedad cardiovascular no controlada o descompensada, y el paciente con deterioro cognitivo severo, que tiene quizás hay un mayor riesgo ahí con algunas fórmulas de cannabinoides. Entonces esos pacientes no es que no puedan recibirlo, pero uno tiene que estar muy atento, especialmente con fórmulas que pudieran tener algo de THC. Eso desde el punto de vista de la seguridad. Y desde el punto de vista de la eficacia, es decir, respondiendo a la pregunta si hay enfermedades del adulto mayor en las cuales podemos usarlo, efectivamente en los síndromes que tienen espasticidad, por ejemplo, en cuidados paliativos, enfermedades terminales, ¿no es cierto?, dolor crónico, es muy importante, y también en náuseas y vómitos de etiología diversa que pudieran ser resistentes a tratamientos tradicionales o incluso que a tratamientos más caros, porque los tratamientos efectivos para el vómito y las náuseas hoy día son prácticamente inalcanzables para algunos pacientes por el alto costo que tienen. Hay que decir que los cannabinoides en general no son primera línea de tratamiento, hay que tener claro eso, en general son segunda o tercera línea. Entonces hay que pensar los cannabinoides en general en un paciente que no ha tenido una respuesta favorable a la terapia habitual. ¿Y preferir entonces CBD sobre THC para el adulto mayor?
No necesariamente, yo creo que ahí es 100% dependiente del paciente, por eso esta es una medicina más bien personalizada. Hay que decir que el CBD tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, ansiolíticas, y no hay que